Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo para estudiar junto con nosotros la palabra del Señor. Vamos a iniciar con palabra de oración. Padre, muchas gracias te damos porque siempre nos bendices. Gracias porque sabemos que tú estás al cuidado de nosotros. Y también gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de aprender más de tu palabra. Guíanos, Señor, y agrádate de los cantos que vamos a entonar en este momento. Que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén dispuestos a escuchar tu palabra. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a contestando preguntas. Usted tiene ahí en su pantalla la pregunta a contestar. Y en lo que yo aquí me acomodo en el silloncito. La pregunta se llama ¿cómo se aplica Filipenses 4:13? Y esto viene también de un amigo mío, un querido amigo mío, que me dijo, ok, ya contestaste uno de los versículos, ahora me gustaría que contestaras el otro, ¿verdad? El de Filipenses. Es que abramos nuestras Biblias en Filipenses 4, capítulo 4, perdón. Filipenses 4, ahí abrimos nuestras Biblias y ahí nosotros vamos a encontrar. La pregunta es, ¿cómo se aplica Filipenses 4:13? Filipenses 4:13 nos dice de esta manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted ya vio la fotografía, si me haces favor de regresarle tantito. Usted ve la fotografía y es una fotografía de un individuo tratando de detener un tren, ¿verdad? Bueno, gracias, amo. Así es que usted puede ver que en algunas ocasiones nosotros nos valemos de algunos versículos de la Biblia para aplicarlos a nuestra vida y en algunas veces hasta cuestiones seculares, ¿verdad? En algunas ocasiones cuestiones mundanas y los queremos usar y aplicar. Es que, ¿cómo interpretamos este versículo? Bueno, vamos a aplicar la regla básica de interpretación de la Biblia, que es lo que hicimos con el versículo del viernes anterior. ¿Cómo es esto? Leemos el contexto y el contexto nos va a indicar a qué se refiere el versículo. Y en algunas ocasiones el contexto nos permite precisamente aplicarlo a otras circunstancias. Es que vamos a leer este contexto. ¿Cómo empezamos? Vamos a ir a Filipenses 4, versículo 10 en adelante. Lo voy a ir leyendo, usted sígame con su mirada en lo que usted lo busca, si es que no lo ha encontrado. Le recuerdo que yo uso una Biblia Reina Valera 1960, es lo que he encontrado que es más fiable hasta el momento. Si usted encuentra algunas palabras diferentes en la versión que usted está usando, no se espante, al menos que doctrinalmente hable algo completamente equivocado acerca del Espíritu Santo o del Señor Jesucristo, entonces haga su versión a un lado y adopte la Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 4, versículos 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahí me voy a detener un momento. Aquí quien está hablando es el apóstol Pablo. Recuerde que esta se llama precisamente carta a los filipenses. ¿Carta de quién? La carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Filipo, a los filipenses. Entonces ya tenemos ahora el contexto de quién está hablando, a quién les está hablando y ya leímos el primer versículo que nos dice que el apóstol Pablo se regocijó, se gozó de que los filipenses nuevamente se acordaron de él, por así decirlo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Continuamos en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es que el apóstol Pablo les quiere aclarar a los filipenses que no está contento de que se hayan acordado de él porque ahora ya le están volviendo a enviar recursos económicos, ¿verdad? Alguna manera de sostén para su sostenimiento. Dice, no es por eso. Y ahí nos recuerda por qué. Dice, pues he aprendido, dice, no lo digo porque tenga escasez, sino que el apóstol Pablo reconoce que en ese momento él tenía escasez. Él tenía escasez y continúa. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
muy importante, esto podría de ahí derivarse una predicación hermosísima, pero el apóstol Pablo directamente les dice, no es porque no me alegro porque me van a mandar, porque yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento. Y luego continúa en el versículo 2, dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Con todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Entonces el apóstol Pablo nos dice por qué está contento, porque él ha aprendido a estar contento, sabe vivir cualesquiera que sea la circunstancia, ¿verdad? Y luego nos dice el versículo 13, que es donde viene la pregunta. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a analizar el versículo 13. Todo. ¿A qué todo se refiere? No inició una conversación de la nada. Este versículo no está independiente de nada. ¿A qué todo se refiere? Al todo que acaba de mencionar. Atrás, efectivamente, que es a vivir humildemente, a tener en abundancia, a hacer, ¿cómo dice? Y por todo estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre. Todas estas cosas que el apóstol Pablo mencionó anteriormente, todas esas cosas las puede hacer en Cristo que lo fortalece. ¿Se da cuenta? Muy, muy importante, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, aquí la pregunta es, entonces, si Pablo puede hacer todo esto en Cristo que lo fortalece, nosotros, si quisiéramos aplicar este versículo a nuestras vidas, podríamos decir que no importa que tengamos mucha riqueza o que tengamos abundancia, pero tendríamos que estar sirviendo al Señor como el apóstol Pablo, para aprender a vivir en abundancia y para aprender a vivir en la pobreza, para aprender a vivir cuando tenemos hambre y para aprender a vivir cuando estamos saciados. ¿Cuándo es? Cuando estamos sujetos a hacer las cosas del Señor. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo yo llego a esta conclusión de que es cuando usted hace las cosas del Señor? Bueno, es muy fácil. Llegamos a esta conclusión porque el apóstol Pablo recuerde que él era rico antes de ir en persecución de los cristianos. Y entonces, cuando empezó a ir en persecución de los cristianos, empezó a usar todos sus recursos. Y llegó el momento en que él ya estaba en pobreza. Es que, ¿por qué se quedó en pobreza? ¿Por qué sufría o por qué dependía ahora de la asistencia? Porque estaba sirviendo ¿a quién? Al Señor. ¿Para qué era que el Señor lo ayudaba en todo? Para hacer la labor del Señor. Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ya vimos el contexto, ya lo analizamos cómo se aplica el versículo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos burdos, unos ejemplos burdos. Usted vio la foto del individuo cuando contestando preguntas. Y la foto es de que ese hombre está tratando de detener el tren. Yo le pregunto, ¿usted cree que lo va a detener? Probablemente no, ¿verdad? Tal vez si usted estuviera viendo una película de Superman, a lo mejor usted lo cree, pero un humano común y corriente, no, aunque él dijera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con todo, él no lo iba a poder detener. Número uno, ¿por qué? Porque probablemente no es la voluntad de Dios que detenga el tren. Número dos, no tiene las fuerzas físicas para poder detener un tren. Entonces, definitivamente no podría detener el tren. Ahora, nosotros tenemos otros ejemplos de personas que intentaron usar el nombre del Señor para hacer cosas. Vaya usted a Marcos capítulo 9, regrese de Filipenses, dele hacia atrás a su Biblia y vaya a Marcos, Mateo Marcos. Usted va a encontrar el capítulo 9 y vamos a leer del versículo 14 del 14 al 20. Y usted va a encontrar ahí algo bien interesante. Se nos relata una historia
de alguien que va a ver al Señor Jesucristo. 9 del 14 al 20 nos dice de esta manera. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, se está refiriendo al Señor Jesucristo, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Se da cuenta, los escribas, los religiosos, los abogados de la ley, estaban discutiendo con los discípulos del Señor Jesucristo. Y enseguida toda la gente viendo al Señor Jesucristo, se asombró y corriendo a él le saludaron. Vieron al Señor Jesucristo y se olvidaron por un momento de la problemática que existía y ahora van corriendo a saludarle y le dicen, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discuten con ellos? ¿Con quiénes? Con los escribas, con los abogados de la ley. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Se da cuenta, aquí los mismos discípulos del Señor no pudieron echar a este demonio, a este espíritu que poseía a este muchacho o a este señor, cualesquiera que fuera su edad. ¿Por qué? Aun cuando ellos iban en el nombre, eran discípulos del Señor, iban en el nombre del Señor Jesús, no pudieron. ¿Por qué? Porque les faltaba algo. El Señor dice que les faltó fe, les faltó fe. Entonces ellos tenían la ausencia de algo. ¿Cuál es mi punto? Probablemente usted está queriendo alcanzar algo para lo cual usted no está dotado, o aún más importante, no es la voluntad del Señor que usted lo alcance. Le voy a contar un secreto a voces, ¿verdad? Porque seguido lo comento. Es que yo a mí me encanta cantar, me gusta muchísimo cantarle al Señor, sobre todo himnos, me gusta mucho cantar himnos, pero canto horrible. Y no es un secreto, o sea, canto horrible, no me puedo entonar y todo. En algún momento intenté entrar a los coros de las iglesias cuando era joven y de plano alguien me dijo por ahí, mira, tú no sirves para esto. Y en alguna ocasión visité una iglesia en Texas y me dijeron que había un hermano que todavía yo no era pastor, estaba joven todavía, que él era muy bueno para enseñar a las personas a entonarse y enseñarles a cantar. Y la persona incluso que me llevó me dijo, pues, estaba parada junto a mí cuando estábamos en el servicio cantando y me volteaba a ver porque yo estaba cantando con mucho gozo, con muchas ganas y fuerte. Y ya que al final me dice, oye, tú tienes voz para cantar, nada más que estás un poco desentonado. Y yo, entre mí, pues yo sabía que yo estaba desentonado. Y me dice, aquí hay un hermano, te voy a llevar ahorita. Y ya me buscó ahí entre la congregación, que eran bastantes, y me llevó ahí con este hermano. Y me dice, hermano, claro que yo te voy a ayudar. ¿Piensas estar aquí un tiempo aquí en Texas? Sí, le digo, pienso estar unos 6 meses. Ah, dices, tiempo suficiente. Vamos ahorita mismo allá abajo, al basement de la iglesia, al sótano, y ahí tenemos un cuarto acomodado precisamente para esto. Y ya me llevó a la parte de abajo y tenía un piano y me dio unas hojas, dice, yo voy a tocar esta música y tú vas a tratar de, la nota que yo voy a tocar, la voy a enfatizar y tú vas a tratar de poner tu voz al que suene igual que la nota. Y yo le dije, claro que sí. Y lo empezó a hacer y yo lo empecé a tratar de seguir y empezó a hacer cara de que lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? Y se detiene y dice, oh, no, yo creo que sí hay posibilidades. Y luego me dice, a ver, vamos a intentarlo otra vez. Y cuando lo vuelvo a intentar, ya nada más no pude. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tienes que hacer es mejor dedicarte a algún instrumento. Porque lo que es cantar no puedes. Tiempo después me hicieron exámenes médicos y el doctor concluyó que lo que pasa es que mi oído está deformado, mi cavidad auditiva está deformada. Y resulta que la manera en que todos ustedes me oyen, es muy diferente a como yo mismo me escucho. Y entonces cuando para el resto de las personas escuchan una nota,
yo escucho algo completamente diferente y no me puedo entonar. Entonces me dice, desafortunadamente tú nunca vas a poder cantar. ¿Se da cuenta? Aunque yo diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Señor es para ti. Bueno, el Señor dice, no te diseñé para eso, pero cántame con tu corazón y a mí me agradas con tu corazón. No puedo, ¿verdad? Estos discípulos no pudieron. Ahora, ¿por qué no podemos alcanzar todo nada más diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y esta es la verdad de las cosas. La gran mayoría de las ocasiones, este versículo lo queremos aplicar a la vida mundana, a la vida, como algunos le dicen elegantemente, a la vida secular. Porque usted no agarra sus panfletos, sus folletos y sale al Metro Pino Suárez y dice, hoy voy a encontrar 5 personas que vengan a Cristo. Y se empieza a repartirlos y está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Eso no hace. Usted va a hacer su examen de profesional para entrar, o su examen para entrar a la universidad y va todo el camino, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo puedo. Está aplicado completamente fuera de contexto. ¿Sí me explico? Si usted va a aplicar a un trabajo, a solicitar a un trabajo, y va, todo lo puedo, lo voy a conseguir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en su momento, en mi ignorancia, también lo llegué a aplicar. Créalo o no, así como me ve de anciano y de gordo, yo llegué a correr maratones. Y cuando iba a competir, estábamos en la línea de salida y yo a veces llegué a pensar, voy a ganar este maratón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque no era la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros queremos extrapolar y poner en práctica algunos versículos, podemos ir a Santiago 4 del 3 al 4. Lo voy a leer usted solamente, anótelo, después lo va y lo busca. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Se da cuenta? Aplicamos el versículo mal. No, me gustaría que muchos de ustedes usaran este versículo para poder decir, Señor, me voy a parar en la glorieta de Insurgentes o en un mall aquí en los Estados Unidos y voy a empezar a predicar la palabra porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la mayoría no lo aplicamos en eso. Lo aplicamos para trabajos, lo aplicamos para ir a escalar una montaña, lo aplicamos para cualquier otra cosa excepto para las cosas del Señor. Voy a organizar este congreso de jóvenes en Cristo que me fortalece, porque todo lo puedo. Todos van a gozarse alabando al Señor. Ahora ya me explico. El contexto de Filipenses es que el apóstol Pablo puede sufrir todo en Cristo que lo fortalece y puede gozarse de todo en Cristo que lo fortalece. Ahora, ¿cuál es el contexto? En el servicio al Señor. En el servicio al Señor. Es que yo le invito a que usted medite en el pasaje y no está mal que usted pida que el Señor le fortalezca para encontrar un empleo. Ore, pero no use el versículo para decir, Señor, tú dijiste que todo lo puedo en ti. Sin embargo, si usted va a dar una clase de escuela dominical, prepárese y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí. Usted va a ir a plantar una nueva iglesia o va a ayudar en nombre del Señor. Usted está teniendo dificultades económicas porque dio su diezmo y probablemente no va a alcanzar a pagar a tiempo. Señor, tú dijiste, todo lo puedo, yo he cumplido, todo lo puedo en ti. Ayúdame a ser como el apóstol Pablo, a estar contento cualesquiera que sea mi circunstancia. Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Ahora ya estamos aplicando el versículo apropiadamente. Tampoco vaya usted a querer conquistar a la muchacha más guapa de la universidad diciendo que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Por qué? Porque el Señor le tiene que hablar a ella como le tiene que hablar a usted, que son la pareja que debe de unirse. Es que buzos con eso. Bueno, espero que haya quedado claro. Si hay alguna otra pregunta, que ustedes algún versículo
en que ustedes tienen duda de que se está aplicando apropiadamente o no, por favor háganoslo llegar, háganmelo llegar y con todo gusto lo contestamos aquí. Bueno, es que habiendo dicho esto, vamos a pasar a nuestro estudio de Amós. Estamos por terminarlo, hermanos. Ahí usted tiene en la pantalla Amós 8, es en la parte donde estamos ya. Estamos a un capítulo de terminar, después de 8 vendrá el 9 y con el 9 terminaremos. Y lo he titulado A ustedes que actúan con alevosía y ventaja. Es un capítulo muy pequeñito, pero el Señor nuevamente está hablando con su pueblo y les habla de esta manera. Vamos a iniciar, voy a leer los primeros 2 versículos de Amós 8. Síganme usted con su mirada, dice así la palabra del Señor. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias nuevamente porque nos permites estudiar tu palabra. Señor, te agradezco que eres tú y tu Espíritu Santo quien nos guía en esta enseñanza. Gracias porque tú nos das tu palabra y Señor, porque en ella nosotros te conocemos. En ella también, Señor, y a través de ella tú nos reflejas a nosotros mismos y las cosas que debemos de cambiar. Te suplico, Padre, que en este momento tú nos hagas dóciles, muy dóciles a todos, a seguir la guía del Espíritu Santo y que pongamos empeño en aprender lo que tú tienes para nosotros, que lo querramos poner en práctica para nuestras vidas. Te amo, Señor, úsame como una herramienta útil en tus manos, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guíe y quien traiga la enseñanza. Abre nuestros corazones, Señor, y escribe en ellos esta noche. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es que nuevamente, ¿verdad? Entramos a Amós y lo primero es que ahora Amós les está diciendo que el Señor le ha mostrado lo que va a ver. Dice, ¿qué ves? Y dice, he visto un canastillo de fruta de verano. Y dijo Amós, respondió, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Recuerde que Israel en la historia es muy similar a nosotros los humanos y algunos cristianos también nos identificamos con el pueblo de Israel. ¿A qué me refiero? Es que constantemente estamos defraudando al Señor y constantemente regresamos al pecado y regresamos al pecado. Pero le recuerdo, en todos los aspectos de la Biblia, en todas las historias de este tipo, llega un momento en el que el Señor dice basta. Así como también llega el momento en que el Señor le dice a aquel cristiano desobediente, basta, no más. Y aquí lo dice, no lo tolerará más, la última parte del versículo 2. Versículo 3, y los cantores del templo gemirán. Fíjese bien, aquellas personas que se distinguen porque cantan y normalmente son alegres, ahora van a estar gimiendo porque viene el castigo del Señor. Y así es, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta, aquellas personas cuando están viviendo el pecado, aparentemente lo están disfrutando. Pero ¿qué hay después cuando vienen las consecuencias del pecado? Cuando están en la cárcel, cuando están pagando las multas, cuando están batallando porque ya no tienen dinero, porque han tenido que pagar tanto de los daños que causaron o de los abogados que están necesitando. Y viene el momento de gemir y de llorar. Y entonces dicen, ¿por qué el Señor no me contesta? No, el Señor ya te está contestando y la contestación es que tienes que pasar por esas circunstancias porque el Señor te está enseñando algo. Bueno, dice, los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio, los van a sacar en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes
y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Fíjese bien, todo lo que estos están planeando, esto se llama alevosía. Esto se llama alevosía. Con toda intención están planeando hacer trampa en las medidas con las que venden, enriquecerse del hambre y de aquellos que sufren hambre. Incluso van a modificar las básculas. ¿Esto les suena algo común? Bueno, en todos los países hay esa problemática. En México precisamente, o no sé si actualmente continúe lo mismo, pero usted llegaba a ir a las tortillas y compraba 1 kilo de tortillas y luego alguien más se lo pesaba en otra báscula que no estaba alterada y en lugar de que fuera 1 kilo, eran 3/4 de kilo, o sea que le habían robado un cuarto de kilo o le habían robado 100 gramos y en X cantidad ya se habían ellos granado 1 kilo que no habían vendido. Y esto siempre había existido, ¿verdad? En aquellos entonces también había medidas para vender el grano. Algunos creo que le llamaban cuartas, ¿verdad? En México todavía creo que hay lugares. Y entonces la cuarta ya tiene su medida, pero algunos llenan antes la cuarta de algo y entonces cuando usted le llena del grano ya no es una cuarta completa, sino que le roban. Se da cuenta, estos hacían lo mismo con toda alevosía y estaban esperando que llegara ese momento, dice, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero, se querían hacer de esclavos, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo. Perdón, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró, lo que ellos estaban planeando es lo que ellos querían hacer, pero Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y aquí es algo que nosotros debemos de meditar un poco. Con frecuencia el cristiano vive injusticias en su vida, injusticias con el empleador, injusticias probablemente con aquel que le renta, injusticias cuando le venden algo y le roban, y muchas de esas, pero dice, nos tenemos que recordar con todo, que el Señor dice que al final Él va a hacer todo recto. ¿Cómo? No lo sé, Él sabe, Él es el omnipotente, pero aquí también les recuerda, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Fíjese bien qué temor. El judío, el hebreo, como el cristiano, debe de pensar 2 o 3 veces antes de tratar de sacar ventaja de alguien. Antes de con alevosía, sacar ventaja de alguien. De decirle voy a cobrar unos intereses altísimos y me voy a ir enriqueciendo. No, no, el Señor dice, no es así. Dice, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Dice bien, el Señor dice, la misma tierra se estremece de ver lo que hacen ellos mismos. No llorará toda habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Fíjese bien, es tan intenso, tan importante para el Señor el que abusen del justo, el que abusen del pobre, que va a oscurecer el sol por eso. Y recuerde, usted puede decir, ay hermano, ¿cómo puede creer en esas fantasías? No, no es la primera vez que el Señor lo hace. Y aquí tengo unas notas precisamente y me gustaría que nosotros viéramos algunos versículos, algunas citas donde el Señor ya lo hace y precisamente usted se va a recordar de la cita donde el Señor precisamente detiene el sol. Josué 10 del 12 al 13 nos dice, Josué estaba peleando, recuerde, Israel estaba peleando y Josué está comandando al ejército de Israel y contra los de Ai. Y le dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón.
y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba ¿por quién? Por Israel. Jehová estaba peleando por Israel. Es que aquí cuando les dice que el Señor va a oscurecer el sol, nosotros podemos creerlo con toda seguridad que el Señor lo prometió y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué es importante estos datos, hermanos? Porque muchos de nosotros los cristianos estamos malgastando nuestro tiempo queriendo rescatar esta tierra, queriendo rescatar este planeta. Por ahí cantan algún corito, himno, incluso, que puedes escucharse muy sentimental y que, ay, qué hermano tan consciente, dice, Señor, sana mi tierra, Señor, sana la tierra. Dice el Señor, ¿cómo me pides algo que yo juré que voy a destruir? Si usted va a las cartas del apóstol Pedro, usted va a encontrar que la tierra va a ser destruida. Va a ser destruida y va a ser renovada. Entonces, ¿en qué está gastando usted su tiempo cuando usted está queriendo salvar los bosques, si está queriendo salvar el mar, está queriendo salvar a los elefantes? Cuando usted lo que debe de estar queriendo hacer es debe de estar haciendo es salvar almas, salvando espíritus para la honra y gloria del Señor, llevándolos a los pies de Cristo. Así es que les dice, ¿verdad?, que se va a esconder el sol, lo va a tapar completamente. Versículo, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Ahora recuerde que raparse la cabeza era algo muy serio, y raparse la barba para los israelitas era algo muy serio. Bueno, el Señor dice que eso va a suceder. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Probablemente a usted le pasa algo similar que lo que me pasa a mí. Que por más que le platicamos a gente del Señor y les decimos las buenas nuevas de que el Señor Jesucristo, la gente no responde. Y en algunas ocasiones nos sentimos tristes e incluso nos llegamos a sentir derrotados. Pero dice el Señor que eso es normal, porque estamos en medio de una generación mala, es una generación maligna. No por eso vamos a dejarlo de hacer. Sin embargo, el Señor dice que va a haber un día igual a este, en el que tendrán comezón de oír. Sí, si usted va a 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, usted va a leer esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. ¿Se da cuenta? Va a haber gente que se va a apartar con toda la intención de la palabra del Señor. Y nos dice, ¿verdad? Continuamos entonces. Dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, ¿verdad? Permíteme. Y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Va a haber un momento y profético en que va a haber gente que va a querer escuchar la palabra. Para algunos ya va a ser demasiado tarde. E irán errantes de mar a mar,
desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y he aquí, no la hallarán. Y no la van a hallar. ¿Por qué? Porque en este momento todos están escuchándola y todos la están desechando. Pero no por eso usted va a decir, es en vano que yo siga predicando el evangelio, no. Porque usted no lo está haciendo para los hombres. Cada que usted pasa un folleto, cada que a usted le dice a alguien que él ama, sabe del Señor Jesucristo, que si sabe las buenas de que el Señor vino para rescatarlo y que lo quiere, usted está haciéndolo para Dios, por obediencia a Dios. Y eso es lo que le debe de traer a usted la alegría, el gozo del que habla el apóstol Pablo, de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Ha aprendido a gozarse cualesquiera que sea su... ¿Por qué? Porque estoy seguro de que estoy haciéndolo para el Señor. Bueno, dice, buscarán palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed de la palabra, hermanos. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Ahora ponga usted atención a este último versículo, versículo 4. Los que juran por el pecado de Samaria. ¿A qué se refieren jurar por el pecado de Samaria? O sea que Samaria estaba cometiendo un pecado y sobre él ellos juraban. ¿Pero usted cree que Samaria sabía que estaba cometiendo un pecado? Probablemente no. Es idolatría. Se refiere a la idolatría de Samaria. Juraban por los ídolos, por los dioses de Samaria. Al igual que muchas personas hoy en día creen que no hay el Señor. Precisamente ayer nos comentaba a un hermano en el estudio bíblico acerca de que una persona que va al templo donde se venera a lo que ellos le llaman la Santa Muerte y que están ahí metidos. Eso sería jurar por el pecado de esos que van a esa iglesia. Ese sería equivalente a eso. Dice, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Ahora, fíjese bien cuando dice por tu Dios, oh Dan, la palabra Dios ahí es con D mayúscula. ¿Qué está diciendo? Amós está diciendo que por el Dios de Dan, que es Jehová, estos que juraban por el pecado de la idolatría, por los ídolos, van a caer y no se van a levantar. Y yo quisiera que usted me escuche, probablemente usted ya decidió venir a Cristo como su Salvador, pero probablemente usted sigue venerando algunos ídolos porque su abuelita o su mamá o su esposa o alguien muy querido para usted siguen en esa religión donde se veneran ídolos. Puede ser una religión de hindú o puede ser alguna otra religión. Y usted no lo quiere dejar, no quiere dejar de venerar esos ídolos porque amor a las personas que usted o respeto a las personas en las que usted amó. Pero dice el Señor que va a haber un castigo. ¿Está usted dispuesto a recibir el castigo donde el Señor dice, caerán y no se levantarán? ¿Está dispuesto a eso? Yo creo que no. Yo creo que por eso usted vino al cristianismo, porque usted quiere vivir una vida eterna, una vida de libertad que el Señor le ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Yo le invito a que esta noche usted reflexione en lo que acaba de aprender. Y si usted encuentra que usted ha tratado a sus empleados como una alevosía y ventaja, que haga las cosas rectas a partir de este momento. No porque usted vio a este humano hablando de ello, sino porque Dios le habló a través, con su palabra, a través de mí, y le está incitando a que usted corrija su vida para honra y gloria de Dios. Haga las cosas como bien le parecen al Señor. De la misma manera, si usted pertenece
ya al Señor y usted todavía venera algunos ídolos, todavía trae usted alguna medalla colgando en el pecho, que usted sabe a qué me refiero. Usted es momento en que usted deje la idolatría y se entregue completamente al único y verdadero Dios antes de que usted sea derribado y no pueda levantarse. Ahora, amigo, que nos ves por primera vez, estas cosas probablemente a ti te resultan un poco extrañas porque no estás familiarizado con la palabra de Dios. Pero yo te quisiera platicar en este día que Dios es un Dios todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra. Y por eso nos dice en esta parte de la Biblia que Él puede oscurecer el sol. Y en la parte de Josué nos relata cómo detuvo el sol y la luna. ¿Y sabías que científicamente han podido comprobar que efectivamente el sol y la luna se detuvieron? Científicamente. Hoy en día matemáticamente lo han podido comprobar. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Tú puedes confiar en Jehová Todopoderoso, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, y todo lo que en ellos existe, y tiene el poderío sobre de ellos. De la misma manera, Él tiene el poder sobre la vida eterna y la vida eterna en el infierno. Tristemente, aquellos que mueren sin Cristo como su Salvador van a vivir la eternidad en el infierno, en el lago de fuego eterno. Pero esta noche no es casualidad que tú estás viendo este video. El Señor te quiere invitar a que tú ahora formes parte de su familia y que no vayas al lago de fuego eterno. ¿Cómo lo puedes hacer? Si tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Tienes que aceptar que Cristo vino a pagar por los pecados que tú cometiste y recibirlo como tu Salvador. En este momento yo voy a hacer una oración y tú puedes escuchar y aprender cómo puedes hablar con Dios. El que tú repitas esta oración no te va a dar la salvación. El que tú le entregues tu corazón sincero a Cristo, eso es lo que te dará la salvación. En tu oración tú tienes que pedirle perdón por tus pecados y aceptar a Cristo como tu Salvador. Y por eso yo voy a hacer esta oración, para que tú tengas una oración modelo, un ejemplo de cómo puedes orar al Señor y pedirle que venga a ser tu Salvador. Inclinamos nuestro rostro por respeto a Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro. Y hablamos con el Señor y le decimos, bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque has sido misericordioso al permitirnos estudiar tu palabra y al permitirnos recordar, Señor, y ver que tú eres tan poderoso que has podido detener tú aún tu creación, Señor. El sol y la tierra se han detenido cuando tú así lo has dicho. Y también, Padre, sabemos que se ha de cumplir cuando el sol sea también oscurecido. Padre, pero esta noche yo he aprendido que yo no soy parte de tu familia y que si yo muero en este momento, yo no entraré al cielo a morar contigo, sino seré lanzado al lago de fuego eterno, porque no soy hijo tuyo. Yo quiero venir a ser tu hijo en este momento. Quiero ser hijo adoptivo tuyo. Dame tu nombre, Padre. Acepto que el Señor Jesucristo vino a pagar por mí en la cruz del Calvario. Vino a pagar por pecados que Él no cometió, pero Él tomó mi lugar para recibir el castigo que yo merecía. Perdóname, Padre, te lo suplico. También te pido, Señor, que me des la vida eterna y me selles con el Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Te lo pido en el bendito nombre de la hora de mi Salvador, mi Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Espero que usted haya hecho esta oración, que usted le entregue su vida a Cristo. Y si usted es un hermano en Cristo que no está viviendo de acuerdo a como el Señor le pide, es hora de que usted
enderece sus caminos para honra y gloria del Señor. Bueno, antes de ser despedidos, déjenme recordarle que el próximo domingo tenemos la Cena del Señor. Váyase, no este domingo que viene. El domingo es 2 o 7 de... El 3 de septiembre tenemos la Cena del Señor, váyase preparando. Domingo 3 de septiembre, si aquí lo tengo en mis notas, discúlpeme. Vaya preparándose, por favor, con un juguito, un vasito de jugo de uva y una galletita salada o sin levadura. También le recordamos que ya nos encontramos en YouTube, ya nos quitaron el castigo, hemos subido ya varios videos. Si tiene oportunidad por ahí visítelo. Y este video también será subido pronto. Aunque ya está en la parte de vivo, en vivo. Si lo tiene en español, vaya a la pestaña donde dice en vivo. Si lo tiene en inglés, donde dice live. Y ahí va a encontrar esta predicación. Y todos los domingos a la 1 de la tarde nos reunimos en la primera iglesia bautista de Big Rock en la ciudad de Illinois. Esta iglesia se encuentra aproximadamente a 20 minutos hacia el oeste de la ciudad de Aurora. Nos gustaría que nos visitara. Necesitamos mucha ayuda en la iglesia. Y a las 6 de la tarde los domingos nos reunimos en la iglesia bautista El Calvario en la ciudad de Geneva. Esta iglesia también se encuentra aproximadamente a 20 minutos hacia el norte de la ciudad de Aurora. Y estas son las direcciones de ambas iglesias. Si usted nos quiere visitar, ahí usted las puede encontrar. Todos los viernes a las 7 de la tarde nos reunimos solamente en línea para tener estudios bíblicos y contestar preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágamela llegar a través de Messenger. O si tiene mi número de teléfono celular, mándeme un mensaje o un WhatsApp y yo lo veo, lo estudio y lo presentamos. Bueno, eso es todo lo que tenemos de momento. Si no hay nada más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. ¿Alguien a quien saludar? ¿Nadie? Bueno, un saludo a la hermana Lupita Melesio, a los hermanos Celaya y a los hermanos Telles. Que Dios les bendiga. A nuestro hermano Juan Méndez, si nos llega a ver más tarde, un gran saludo, hermano. A nuestros hermanos Arredondo, también un gran saludo. Vamos a ser despedidos en palabra de oración. Padre, muchas gracias una vez más te damos por habernos permitido estudiar tu palabra. Señor, no permitas que llegamos a ser como estas personas que actúan con alevosía y ventaja y que no tienen temor de ti, sino al contrario, Señor, queremos ser temerosos de ti. Ayúdanos a ser sensibles a la guía del Espíritu Santo y a ser obedientes a Él. Gracias nuevamente por tu enseñanza. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. Te lo suplico todo en el bendito nombre de tu amado Hijo, mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.